Shalom Alejem, un saludo muy cariñoso a todos los Ajim, Bejayot, hermanos y hermanas en todo lugar donde llegan estos sencillos audios, a todos los hogares, que el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob les colme de muchas berajot, muchas bendiciones por medio de su Hijo, nuestro Mesías. Queremos entrar, como hablamos, en el estudio de el escrito histórico, que es un complemento histórico de conocido tradicionalmente como la epístola del apóstol Santiago. Él no se llamó Santiago. Su nombre verdadero fue Iaco. Entonces, es una carta realmente, una carta del enviado Iaco. Y queremos entrar en ese análisis. Este libro se compone de 5 capítulos. Vamos a verlo capítulo por capítulo y verso por verso, para tener un claro panorama de lo que este siervo de nuestro Elohim escribió a los creyentes del antaño y que nos sirve a nosotros hoy en día como un testimonio para entender el mensaje que los siervos de Elohim, padres del Mashiach, tenían y la forma de enseñanza que ellos tenían y que transmitían al pueblo. Bueno, es importante ver algunos datos históricos con respecto a esta carta. Les pido a todos, por favor, en sus casas que, si es posible, tener sus libretas, sus cuadernos, sus lápices y lapiceros y sentarse a hacer notas para que se ayuden en sus estudios personales, ya que todos, como discípulos de nuestro Mesías y como ovejas de nuestro Mesías, aprendemos de estos escritos tan importantes, como lo es la carta del enviado Iaco, o epístola del apóstol Santiago. Según la Peshita aramea, este escrito fue hecho alrededor del año 45 después del Mesías, aunque otros dicen que fue en el año 50 al 57 después del Mesías. Así que entendemos por ese dato histórico que está en la Peshita aramea que es el escrito más antiguo de lo que es conocido como Nuevo Testamento, que en hebreo se llama Brit Hadashah, o Pacto Renovado. Lo otro que encontramos es que este siervo, Iaco, fue hermano de nuestro Mesías. Él era medio hermano de nuestro Mesías. Y eso lo comprueba Mateo, capítulo 13, verso 55, Marcos, capítulo 6, verso 3, y aún el escrito histórico de Gálatas, capítulo 1, verso 19. Él era hermano de nuestro Mesías por parte de su madre, Miriam, la que es conocida como María. Era hijo de el esposo de Miriam, la que es conocida como María, el que se llamaba Yosef, el que traducen como José. Él era hijo de Yosef o de José. Le llamaban también el justo o el sádic, porque era un hombre muy apegado, muy estricto en su manera personal de la obediencia a la Torá, de practicar toda la justicia que la Torá demanda o la ley del Eterno. Se dice históricamente que su muerte fue por lapidación, o sea, él murió apedreado. Era una muerte muy dolorosa, porque la persona era puesto delante de un grupo de gentes y ese grupo de gentes con piedras comenzaban a lanzarlas sobre la persona que era decretado juicio y aquella persona tenía que soportar el dolor de las pedradas y poco a poco iba muriendo, poco a poco iba doblegándose hasta caer porque ya no aguantaba más. Así murió este siervo de nuestro Elohim. Eso está relatado en el libro de Antigüedades Judías del escritor judío Josefo. Josefo es quien relata la muerte de Iaco, que ocurrió más o menos en el año 62 después del Mesías, que fue ordenada por el sumo sacerdote, Cohen Gadol, Hanán ben Hanán, el que llaman Anás, hijo de Anás. Pero veamos ahora el verdadero testimonio de un siervo de Elohim del antaño, porque esta carta es el testimonio de un hombre muy correcto, medio hermano de nuestro Mashiach, que no solamente enseñó, vivió esas enseñanzas, y que nos quedó aquí como un complemento histórico para comprender lo que los siervos del antaño enseñaban a los demás, enseñaban a las comunidades de entre las naciones.
Por eso es tan importante este dato histórico que está aquí en esta carta de Jacob. Como les dije, vamos a estudiarlos capítulo por capítulo y verso a verso. El libro se compone de 5 capítulos y el capítulo 1 tiene 6 divisiones. Cuando ustedes lo analizan, aparecen los saludos que él hace a la comunidad creyente que estaba en el exilio, capítulo 1, verso 1. Como número 2, aparece en el capítulo 1, verso 2 al 8, como él habla de gozándose en las pruebas y pidiendo sabiduría. Y como número 3, del capítulo 1 ahí mismo, verso 9 al 11, en el mismo capítulo 1, él habla de los pasajeros de las riquezas. Y número 4, en el verso 12, él habla de las bendiciones de las pruebas. Y número 5, del verso 13 al 15, él habla como en nuestro Elohim no tienta a nadie. Y número 6, del verso 17 hasta el verso 27, que es el final del capítulo 1, él habla de la exhortación a ser practicantes de la Torá y no son tan solamente oidores. Entonces, analicemos con mucho cuidado este capítulo 1. Hoy llegaremos hasta donde el tiempo nos lleve, y aunque duremos 2 o 3 audios en este capítulo 1, pero es de suma importancia analizarlo verso a verso. Porque lo primero que encontramos, y vamos a leer aquí el verso 1, que es en donde él hace el saludo. Y voy a leer una sagrada escritura que tengo en pasta aquí, se llama Kadosh Israelitas, de Diego Ascunce. Y dice así: de Jacob, un esclavo de Yah, Elohim, y del Adón, nuestro Mashiach, a las 12 tribus en la Galut o diáspora, Shalom. En este verso 1 de este capítulo 1, este siervo Elohim se identifica delante del pueblo con su nombre, Jacob, Jacob. Vean la forma de escritura que usa para darse a conocer este siervo en el antaño, con muchos que quizás iban a leer esta carta, y que no le conocían a él personalmente. Simplemente usa su nombre, Jacob, sin títulos honoríficos. De aquí aprendemos que los siervos de antaño ninguno usaba títulos honoríficos para ellos presentarse ante las comunidades que seguían al Mesías en aquel entonces. Eran hombres muy humildes, eran hombres muy sencillos. Simplemente él cuando escribe dice de Jacob, y después oigan lo que dice: un esclavo de Yah Elohim, un esclavo de Yah Elohim y del Adón, el amo, el Mashiach. Realmente era una forma muy humilde de presentarse ante la comunidad de creyentes que era muy grande en aquel entonces en el continente asiático, en muchos pueblos, en muchas naciones. Porque él se presenta, vuelvo a repetir, como siervo de Elohim y de su hijo el Mesías, como un esclavo de Elohim y de su hijo el Mesías. Él no presenta grandezas, aún él sabiendo que era medio hermano del Mashiach. Pero sin embargo, no se aprovecha de eso, sino que con humildad se presenta como un sirviente, como un esclavo de Elohim el Padre y de su hijo el Mesías. Y reconoce a su medio hermano como el Mashiach. Por eso le llama Adón en el hebreo, que es lo que se debiera traducir como amo, aunque en muchas Biblias aparece como Señor, que es una forma de referirse a los que están en jerarquía sobre nosotros, una forma de respeto.
Pero él presenta al Mesías como su amo, porque él reconoce que su medio hermano, que había nacido de su propia madre, Miriam, y que había venido de parte del Elohim de Israel, él lo reconoce como el heredero al trono de David. Por eso él usa esa expresión, Adón, y usa en el Mashiach el título Mashiach también. Él lo está reconociendo y se presenta de esa manera, con esa humildad, como siervo, como esclavo de Elohim el Padre y de su Hijo el Mesías. Ahora, ustedes pueden notar aquí en esta primera, en esta introducción de este capítulo 1, verso 1, cómo Jacob presenta dos entidades a las cuales él les servía y de las cuales él se manifiesta como esclavo de esas dos entidades. Volvamos a leer el verso 1. Dice, de Jacob un esclavo, de Yah Elohim el Padre, la primera entidad, y luego, y del Adón, el amo, el Mashiach, la segunda entidad. O sea que ellos tenían en el antaño, y usted lo encuentra en todos los escritos de los siervos de antaño, esa clara definición, tenían definido al Padre Altísimo como el gran Elohim y a su Hijo el Mesías como el enviado, el heredero al trono de David. Y sabían en sus escritos y en sus enseñanzas mantener ese hilo claro de esas dos entidades, como el mismo Mesías enseña en el libro de Yohanan, capítulo 14, verso 28, mi Padre mayor es que yo, dice el Mesías, en la parte final del verso 28 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, o libro de Yohanan, porque el Mesías sabía que su padre era mayor que él y que era una identidad separada de él, no como algunos están enseñando hoy en día en el mesianismo, que hacen una confusión en el pueblo, enseñando que el Hijo es el mismo Padre, o que el Padre es el mismo Hijo. Pero los siervos de antaño no tenían, lean la introducción a cada carta de los siervos de antaño, ellos no tenían esa ideología que hoy en día muchos tienen. Ellos tenían bien claro quién era el Padre, el Abba Kadosh, el gran Elohim de Israel, y quién era el Hijo de ese gran Elohim de Israel, que era el enviado, que era el Mesías, el heredero al trono de David. Ellos tenían muy bien claro esas dos entidades, y aquí Jacob, por eso, manifiesta en este saludo sobre esas dos entidades que están en el cielo, como el Mesías mismo lo enseñó, y como está escrito en el Salmo 110, verso 1, en donde dice, dijo ya Elohim a mi amo, a mi Adón, siéntate a mi derecha, hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Entonces el Mesías está sentado a la derecha del Abba, del Padre, del Abba Kadosh. Por eso Él es una entidad separada del Padre, no como muchos están haciendo confusión hoy en día. Y por favor revisen todos los escritos históricos que hay, que son complementos históricos, y ustedes van a poder comprobar en cada introducción y saludo de todos esos escritos históricos, sean de Pablo, de Pedro, de cualquiera de ellos, y se va a encontrar ese entendimiento sano que ellos tenían con respecto al Padre, una entidad, y con respecto al Hijo, otra identidad. Esto es muy importante, vuelvo a repetir, de Jacob, un esclavo, de Yah Elohim el Padre, y del amo, el Mashiach. Bendito sea nuestro gran Elohim. Entonces, en ese saludo de Jacob, él reconoce a dos entidades superiores, a las cuales él le servía, el Padre y su Hijo, nuestro Mesías. Lo siguiente es de suma importancia, porque aquí surgen muchas preguntas. Porque lo siguiente que vemos aquí en este verso 1 es que Jacob saluda a las 12 tribus de Israel dispersas entre las naciones. Oigan lo que hace Jacob. Él saluda a las 12 tribus dispersas de entre las naciones. Ahora,
quiero que se metan con profundidad en esto. Porque Jacob está escribiendo esta carta para todo el pueblo de Elohim que existía en ese entonces. Pero en ese saludo que hace este siervo Elohim el Padre y siervo de su Hijo el Mesías, podemos comprender el entendimiento que ellos tenían con respecto a las gentes que iban siendo salvas de entre las naciones, que es un entendimiento que hoy en día pocos tienen realmente. Si ustedes ven en ese verso 1, en el saludo que él hace, dice, las 12 tribus en la galut o diáspora exilio, shalom. Y habla de las 12 tribus. A una pechita aramea dice, Jacob, siervo de Elohim y de nuestro amo el Mashiach, a las 12 tribus dispersas entre las naciones, paz, shalom. Enfoquémonos en ese saludo de Jacob. ¿Por qué él saluda a un Israel que está disperso entre las naciones? Si encontramos históricamente que Israel se había dividido como nación en el antaño, más o menos en el año 930 antes del Mesías, después del reinado de Salomón. Y para poder entender eso hay que leerse Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Si ustedes estudian esos 4 libros, va a encontrarse toda la historia de cuando Israel se dividió en 2 reinos o en 2 casas. Y toda la historia de lo que ocurrió con la división de esos 2 reinos o esas 2 casas y cómo fueron enviadas a un exilio. Usted encuentra allí en esos 2 escritos, en esos 4 escritos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, datos históricos sobre esos acontecimientos. Entonces, según la historia, Israel se había dividido como nación en el antaño, en el año 930 antes del Mesías, después del reinado de Salomón. Israel, 12 tribus, se dividió en 2 casas o 2 reinos. El reino del norte, en donde habían quedado 10 tribus, que eran llamados Efraín, y el reino del sur, en donde había quedado Judá. Pero la historia nos enseña que luego de 210 años de existencia del reino del norte, o Efraín, las 10 tribus que habían quedado al norte, este reino fue conquistado y destruido por el imperio asirio y llevado al exilio. Y desapareció. Por eso el judaísmo le llama a esas tribus que habían quedado al norte de Israel, casa de Judá, le llaman las tribus perdidas, porque esas tribus se perdieron en el exilio. Pero sin embargo, aquí vemos a Jacob, a Santiago, saludando a esas 12 tribus. Y hasta hoy en día el judaísmo tradicional dice que esas tribus están perdidas. Pero sin embargo el dato histórico, complemento histórico de esta carta de Jacob, de este escrito, de este libro de Jacob, nos dice que él tenía entendimiento y conocimiento de 12 tribus que estaban siendo rescatadas de entre las naciones. Que para el judaísmo están perdidas, que para el judaísmo se perdieron, pero que para los siervos del Mashiach no, porque habían aprendido bien la enseñanza del Mesías. Yo no he venido sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. E Israel no es solamente una tribu, Judá. E Israel se compone de 12 tribus. ¿Lo ven? Razón por la cual usted cuando lee el libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 7, habla de 144,000, de 12,000 de cada una de las tribus de Israel. En total 144,000. ¿Lo ven? Entonces, aquí hay algo gigante. Aquí hay una información muy valiosa para entender el mensaje. Y lo que nuestro Elohim, Padre, está haciendo a través de su Hijo en estos tiempos finales. Como también Ezequiel capítulo 37, en donde habla del valle de los huesos secos, está en pleno cumplimiento. Y muchos no se dan cuenta, ni en el judaísmo tradicional, ni en el cristianismo tradicional. No se dan cuenta, no ven eso. Porque hay un velo que ha sido puesto. Esto por no ir a las Escrituras. Esto por no ir a la Torá y dejar que la Torá nos enseñe de una manera viva.
Esto por no ir a los profetas, dejar que los profetas nos enseñen de una manera viva. Esto por no ir a las enseñanzas de nuestro Mashiach y dejar que esas enseñanzas nos enseñen de una manera viva. Esto por no ir a estos escritos que son complementos históricos que nos hablan a nosotros. En el pasado ya los siervos del Mashiach tenían conocimiento de 12 tribus y que estaban dispersas en el exilio. Y por eso cuando ellos saludaban bajo ese contexto, saludando a esas 12 tribus. Y Jacob lo hace. Y Jacob no iba a mentir. Y si nosotros no creemos este complemento histórico que está aquí, tendríamos que arrancarlo de nuestras Biblias, porque son palabras de lo que los siervos de antaño creían y enseñaban. Y por ello ellos actuaban de esa manera y saludaban de esa manera. De Jacob, un esclavo de Elohim, el Padre, y del amo, nuestro Mashiach, a las 12 tribus en el exilio. Shalom. A las 12 tribus en el exilio. Shalom. Pero usted va a la historia y esas 10 tribus que están perdidas hasta el día de hoy, según la casa de Judá, llamado el Reino del Norte, fue conquistado y destruido por el imperio asirio y llevado al exilio. Solo basta leer Primera de Reyes y Segunda de Reyes y allí encontramos esa información. Y en Israel, casa de Judá, hasta el día de hoy, se cree que el Reino del Norte de Efraín, o las 10 tribus, están perdidas. Pero regresemos a la carta de Jacob, aquí en el capítulo 1, verso 1. Porque Jacob hace mención de Israel como 12 tribus, las cuales están en un exilio, y ya están siendo recogidas desde el antaño de ese exilio. Y Jacob como siervo de Elohim, el Padre, y siervo del Mashiach, su Hijo, los saluda. De aquí pudiéramos nosotros hacer esta pregunta. ¿De quién había aprendido Jacob que ese pueblo que estaba en todas las naciones y estaba siendo recogido era Israel 12 tribus? De su Mashiach, que era medio hermano de él. Hijo de su madre, Miriam, la que llaman María. De él había aprendido eso, si no, no lo hubiera enseñado. Bendito sea nuestro Elohim. Desde el antaño vemos esta gran verdad. Por eso debemos orar a nuestro Abba, a nuestro Padre, que nos abra nuestra mente y que abra nuestros ojos y que podamos ver las profecías. Porque todo lo que los profetas dijeron en el antaño, de allí la importancia de edificar nuestra casa en los escritos, no solamente de la Torá, sino también de los profetas. Porque todo lo que los profetas dijeron en el antaño se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Y ellos hablaron de todas estas cosas. Pero a veces nosotros nos olvidamos de eso. Y por seguir otras voces y otros hombres, nos torcemos en ese entendimiento. Y por eso es que hoy en día hay muchos movimientos que están haciendo una separación de entre Israel, 12 tribus, más todos los demás de otras naciones que vengan juntamente con ese Israel, a una entidad aparte que ellos le llaman la Iglesia de Cristo. Pero eso no está ni en la Torá, ni en los profetas, ni tampoco en los manuscritos de los complementos históricos de los siervos de antaño. Esa división no está. Aún podemos tener una alusión profética para entender lo que está sucediendo hoy en día. Exactamente en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 38. Dice así: además, junto con ellos subió una inmensa multitud mixta de gentiles, con sus ovejas, sus bueyes y ganado en gran cantidad. Ese verso 38 del capítulo 12 del mismo libro Éxodo. Ese verso 38 nos habla que cuando Israel fue sacado por Elohim de Egipto, muchos gentiles, una multitud mixta, subió con ese Israel. Y cuando Israel recibe la Torá allí en el monte Sinaí, la ley del Eterno en el monte Sinaí, esa multitud mixta ahí estaba con Israel. Por eso se dice tradicionalmente que cuando la Torá fue entregada a Israel, dice que el monte Sinaí floreció. Floreció
y habían flores de muchos colores. Por eso en Shavuot se acostumbra a poner flores, a poner flores en las sinagogas y en los lugares de reunión. Porque se recuerda ese acontecimiento. Flores de muchos colores, dándonos a entender Elohim que su pueblo es diverso. Y así también la profecía, a manera de insinuación, o este acontecimiento histórico de Éxodo capítulo 12, verso 38, a manera de insinuación nos enseña que así como en el antaño, cuando Israel salió de Egipto, y muchos gentiles de otras naciones salieron con Israel, y recibieron al pie del monte Sinaí la enseñanza de la ley o de la Torá, todos juntos, y se convirtieron en un solo pueblo, Israel, bajo la instrucción de la Torá. Así hoy en día, de entre las naciones, Elohim está restaurando a su pueblo, Israel, 12 tribus, pero mucha gente de otras naciones también están saliendo en esta fe, y cuando vienen al Mashiach, el Mesías, y comienzan a obedecer Torá, los mandamientos, se convierten en ese Israel. Como Ruth la Moabita, como lo hemos hablado de muchas maneras, y muchas veces, Ruth la Moabita, que ella le dijo a Noemí, tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. Y por consiguiente comenzó a obedecer Torá igual. Y fue tan grande Ruth la Moabita que llegó a ser la bisabuela del rey David. Entonces entendemos por todos estos datos que lo que Elohim está haciendo en estos tiempos finales es sacando a su pueblo de entre las naciones, sacando a su Israel de entre las naciones. Ezequiel capítulo 37, cumpliéndose al pie de la letra. Y desde el antaño se estaba cumpliendo. La misión de los siervos de antaño era recoger a ese Israel, porque el Mesías había dicho, yo no he venido sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y juntamente con ese Israel, todos los pueblos que esperarían en el Mesías, como está escrito en la Torá también, que esperarían en el Mesías. Razón por la cual, vuelvo a repetir, Jacob, cuando hace el saludo, él saluda a las 12 tribus dispersas en el exilio. En este primer punto, el saludo de Jacob, encontramos esta preciosa y gran información en este escrito histórico. Jacob, siervo de Elohim el Padre y de nuestro amo el Mashiach, a las 12 tribus dispersas entre todas las naciones. Shalom. Algún judío tradicional de aquel entonces le hubiera dicho a Jacob, pero Jacob, ¿por qué tú estás saludando así a las 12 tribus? ¿No te acuerdas que están perdidas? Las 10 tribus se perdieron en el exilio después de que fueron invadidas por Asiria. Y seguro Jacob les tuvo que responder a ellos, sí, estuvieron perdidas, pero para Elohim nunca han estado perdidas. Y cuando nosotros estamos llevando el mensaje, y muchos están atendiendo ese mensaje, es Elohim operando y recogiendo a ese pueblo de él. Y es lo mismo que Elohim está haciendo en estos tiempos finales. Las profecías se están cumpliendo. Todo lo que la Torá dice se está cumpliendo. Todo lo que los profetas dijeron se está cumpliendo. Todo lo que nuestro Mashiach enseñó se está cumpliendo también. De allí la importancia de volvernos, por eso, al texto vivo, a la Sagrada Escritura viva y aceptarla en nuestro corazón. Leo el verso 1 para terminar en este primer audio de este análisis que estamos haciendo verso por verso de el escrito de Santiago o Jacob. De Jacob, un siervo esclavo de Yah Elohim, el Padre, y del amo, el Adón, el Mashiach, a las 12 tribus en el Galut, diáspora o exilio. Shalom. Paz. Bendito sea nuestro gran Elohim. Bendito sea su gran nombre. Queremos dejarlo allí. Analicen en sus casas. Vean la información poderosa que da este verso 1, de este capítulo 1, de este escrito, de este siervo, de Elohim el Padre y de su Hijo el Mesías. La información poderosa que da. Solo el verso 1. Oren, díganle, Padre, por favor, abre mi entendimiento, alúmbrame, que yo pueda ver esta escritura.
con la grandeza que tú la dejaste aquí como un complemento histórico para que hoy nosotros la veamos. Quiero hacer una oración, una tefilá, por todos los que van a comenzar a estudiar conmigo como sirvientes del Mesías, como ovejas del Mesías y discípulos del Mesías, este libro de Santiago Oriaco. Padre, que todo lugar donde llegan estos estudios sea tu Ruach HaKodesh, tu espíritu apartado, abriendo el entendimiento, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Cosas que únicamente nos son reveladas por el Ruach HaKodesh, el espíritu apartado. Porque el Ruach HaKodesh todo lo escurilla a uno profundo de Elohim. Padre, que sea tu Ruach, tu espíritu, trayéndonos vivificación en la profecía, en lo profético, en lo que la Torá, tu sagrada Torá dice, en lo que tú inspiraste a los profetas de antaño para decirnos también, y en las instrucciones de nuestro Mesías, y en estos escritos que son complementos históricos. Ayúdanos, que tu Rúa nos dé revelación, nos ayude a entender que sea tu Rúa, tu espíritu, vivificando esas palabras en nosotros. Queremos aprender. Yo quiero aprender con mis amados hermanos en todo lugar. Como discípulo y oveja del Mesías, tu Hijo, quiero aprender, Padre, también. Que cada uno que va a comenzar a estudiar con este sirviente, este escrito de Santiago o Jacob, sea bendecido. Que su casa sea bendecida. Sus hijos, su familia, todo sea bendecido allí. Por el nombre de tu Hijo, nuestro Mashiach. Amén. Amén.